Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rey Canul, alumno de la Ingeniería Informática en el Instituto Tecnológico de Tizimín. El día de hoy vamos a presentar la auditoría informática. Bien, primero vamos a ir de lo más general, como viene siendo el concepto de auditoría, y posteriormente vamos a llegarlo a lo particular en lo que viene siendo la informática. Bien, tenemos que la auditoría es la acción de analizar de manera exhaustiva y pormenorizada distintas características de una empresa o una institución en particular. Las condiciones de medición se basan en criterios que se establecen entre ambas partes, tanto el auditor como el que lo contrata o la empresa que lo quiere la auditoría. Y estas condiciones pueden ser varias, van desde lo económico, lo financiero, lo productivo, de instalaciones, de personal, etcétera. Existen varios tipos de auditoría, pero generalmente vamos a encontrarnos con la clasificación de auditoría externa y auditoría interna. La primera tiene como objetivo analizar el balance anual de una empresa, es decir, se va más por la parte económico-financiero. Y la auditoría interna tiene como objetivo evaluar la política general de la empresa. Esto es más entre el personal activo en la empresa, entre formas de trabajo y otros diversos métodos. Como podrán ver, hay varios tipos de auditoría. Les dejo en esta tabla algunos de los más comunes con sus respectivos objetivos. ¿Qué características debe tener un auditor? Bueno, según la norma ISO 19011, debe haber integridad, o sea, la persona debe ser honesta, diligente, responsable y consecuente en sus actos. Debe haber imparcialidad, hay que manifestar transparencia y exactitud. Se debe procurar ser siempre objetivo. Debe existir profesionalidad, hay que comprobar y verificar que todo sea correcto con las herramientas necesarias. Confidencialidad es un punto muy importante. Hay que hacer un uso y un manejo responsable de la información. Los datos son un punto central y clave para una empresa. Y sobre todo, se recomienda ser independiente, ser ajeno a lo interno de la empresa. Esto garantiza objetividad. Además de que, por supuesto, debe ser capaz de cumplir con todos los requisitos legales expuestos en la normativa. Siempre debe demostrar que la información y resultados proporcionados son correctos. Esto se hace pues a través de reportes de seguridad que son muy indispensables. Ahora sí, ¿qué es la auditoría en informática? Bueno, tenemos que se refiere a la revisión práctica que se realizan sobre los recursos informáticos con que cuenta una entidad. Esto es con el fin de emitir un informe o un dictamen que nos diga cómo está la situación en que se desarrollan y utilizan los recursos informáticos, en qué condiciones están, se les está dando buen uso, hay peligros, hay áreas de oportunidad para mejorar, etcétera. Y ahora, la importancia, ¿cuál es? Tenemos que al día de hoy la tecnología de la información es una herramienta estratégica para cualquier empresa. La empresa que tenga un mejor manejo de sus recursos tecnológicos y de datos, pues es la que va a estar más a la vanguardia sobre las demás. Claro, es una ventaja competitiva a fin de cuentas. Bien, vamos a ver el campo de acción. Primeramente, tendríamos que podría ser una evaluación administrativa del área informática, es decir, a todo el departamento. Posteriormente se podría hacer la evaluación de sistemas y procedimientos. Esto ya es más entonces de funciones tecnológicas dentro del área. Y también se pueden evaluar los procesos de datos de los sistemas, equipos de cómputo, etcétera. Entonces esta parte ya es más de subfunciones. Y otra parte muy importante es la seguridad y confidencialidad de la información. Qué tan íntegra se mantiene la información, las claves de acceso para cada tipo de usuario, cada tipo de empleado, antivirus, que no haya fuga de informaciones, pérdida de datos, etcétera. Y el último punto sería los aspectos legales de los sistemas. Esto ya es cuestión de licencias, permisos de aplicaciones, que no se estén clonando o pirateando software entre empleados, etcétera. Vamos a analizar un punto importante que es el control interno. Este es un proceso, un acuerdo efectuado entre el Consejo de Administración y el resto del personal interno, cuyo objetivo es proporcionar un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de objetivos, es decir, que al lograr los objetivos pueda respetarse, por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y sobre todo el cumplimiento de leyes y normas aplicables, es decir, estar siempre dentro del marco legal. Vamos a hablar de las etapas de una auditoría informática. Primeramente tenemos la planificación del proyecto, pues esta establece el marco general para el proyecto, es la base para la realización de la auditoría misma. Como actividades se podría incluir realizar una visita preliminar al área que va a ser evaluado, establecer objetivos de la auditoría, es decir, determinar los puntos en que van a ser evaluados, y pues también es muy importante la elaboración de planes, cronogramas, programas y presupuestos para realizar la auditoría. También es importante identificar y seleccionar métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría. No todas las auditorías son exactamente iguales, depende mucho del contexto. Posteriormente tenemos el análisis de riesgos, pues este determina cómo es la estructura de información o de tecnología que se tiene, cuánto vale y qué medidas de seguridad tiene, es decir, qué tanto están protegidos. No se trata solo de analizar los problemas de este momento y resolverlos, sino hay que ser un poco más visionarios y tratar de evitar posibles riesgos que puedan existir más adelante y sobre todo tener planes de contingencia para una situación como tal. Posteriormente sigue la ejecución y gestión de riesgos, pues esta parte pues podríamos decir que es la parte activa o de desarrollo, es en sí realizar las actividades programadas para la auditoría y pues obviamente hay que aplicar los instrumentos y herramientas necesarias para ser más objetivos y más profesionales. La última parte puede ser, es el dictamen de auditoría. Pues en esta parte ya es ya analizar la información recopilada y plasmarla en un documento, pues donde hay que hacer un informe de las situaciones observadas, de posibles áreas de oportunidad o algunas medidas que podríamos sugerir para implementar una mejor optimización de los recursos que existen. Esta parte pues es la parte final de la auditoría informática. Es muy importante saber qué documentación se debe manejar en la auditoría informática, pues prácticamente pues es toda la documentación, valga en redundancia, la documentación y controles en sí de la estructura del sistema de información. Esto incluye documentaciones de bibliotecas, de adquisiciones, de respaldos, de equipo, de operación y los archivos en sí mismo que hay en esta estructura. Pero la parte muy importante que se debe analizar son los controles de operación, de mantenimiento y cambios correctivos, mantenimiento preventivo, etcétera. Pues esto nos sirve como un indicio para saber cómo está realmente la estructura de información y nos permite también ver áreas de oportunidad y evitar posibles problemas por una mala calendarización de, pues de correcciones y de mantenimiento, ¿no? Y sobre todo hay que ver igual los documentos de integridad y de control de la base de datos, que es lo más importante, resguardar los datos existentes en la empresa. Durante una auditoría informática es importante recolectar evidencia, ya que nos sirve como sustento y argumentación de nuestro dictamen final, más que nada para probar realmente que hay alguna falla o para argumentar el por qué sugerimos algún cambio en el proceso. El tipo de evidencia pues, puede ser varias. Tenemos evidencia física, que es muestra de materiales, mapas, fotos, dispositivos dañados, etcétera. Y ahí existe la evidencia documental, que pueden ser cheques, facturas, contratos, licencias, todo ese tipo de documento por escrito. Tenemos también evidencia testimonial, pues esto ya es más obtenido de las personas durante la interacción para recolectar información. Y por último está la evidencia analítica. Esto ya es producto del trabajo de auditoría. Esto ya es más producto de analizar datos, hacer cálculos y, ¿por qué no?, de emplear la estadística misma. Llegamos a la parte final de la auditoría informática.
pues esta termina con un informe final o un dictamen final, el cual pues es un documento escrito mediante el cual la comisión de auditoría expone los objetivos de la auditoría, el procedimiento, las normas utilizadas, las herramientas y sobre todo expone cuáles fueron los alcances de esta auditoría y los resultados y da conclusiones y recomendaciones para promover mejoras en la conducción de las actividades u operaciones. Cabe aclarar que este documento debe ser objetivo, claro, consistente, constructivo y oportuno. Con esto finalizamos lo que es el tema de la auditoría informática.